Si hay un amor, si hay un amor terrenal aquí en la tierra que se acerque o por lo menos se parezca un poco a lo que vamos a ver hoy día acerca de Cristo, es el amor de la madre, que es un amor servicial, es un amor que sirve, que constantemente está sirviendo. Llega la noche, te das cuenta que el aseo no duró nada, la loza está ahí llena de nuevo, lavaste un montón de veces durante el día, y al otro día de nuevo lo mismo, y al otro día de nuevo. ¿Y los niños, tú ves que agradecen? Si hay un amor que se parece en algo al amor de Cristo que vamos a ver hoy día a través del servicio, vamos a ver a Jesús el siervo. Y si hay un amor que se asemeja, ese es el amor de madre. Pero hay una diferencia. Cristo no se quejaba tanto. A ver, antes de que tiren los tomates, pregunta, ¿a quién no le han dicho cría cuervos y los ojos te van a sacar? Es reiterado, se lo he escuchado a mi mamá eso. Mal agradecidos estos cabros. Sí, es verdad. Pero hoy día vamos a ver por qué Cristo no se quejaba tanto. ¿Por qué no se quejaba en realidad? Viendo la calidad de discípulos que tenía. Unos discípulos, la verdad que era para quejarse, era para decir, oh, ya, ¿hasta cuándo? Así es que, y es interesante porque la semana pasada, a mí me da mucho gusto y mucho gozo el tema que se habló, que fue a Jesús uno con el Padre. ¿Se acuerdan? Y me daba gusto mucho porque veía a mi hermano Matías cómo vibraba con el tema. Y lo conversábamos después. Y eso ministra mucho porque es que estás viendo una faceta de Cristo que te da deseos y pasión de compartirla. El deseo de decir que, oye, Cristo es uno con Dios. Qué tremendo misterio ese, qué tremendo. Que cuesta comprenderlo. ¿Cómo eso? Y uno, si empieza a conversar con un testigo de Jehová, claro, te tiende como a engrupir, porque uno dice, oye, pero tiene razón esto en este texto, en esto. Pero la verdad es que no tiene, es humanamente, es una mirada muy humana la de Cristo la que tienen ellos. Pero cuando empiezas a ver a Cristo quién era realmente, wow. Y daba gozo eso, me daba mucho gozo la semana pasada ver ese texto, ver ese atributo de Cristo, ver a mi hermano Matías compartiéndolo con un gozo, le brillaban los ojitos, ¿se dieron cuenta? Y ese atributo de Dios, de Cristo, esa de ser uno con el Padre, desquiciaba a los judíos, desquiciaba a la clase alta, porque la clase alta no quería a Dios en la tierra. No, si ya estamos bien, ya estamos arreglados con Herodes, arreglamos el templo, tenemos nuestros sacrificios, 3 fiestas al año que nos dejan dinero, tenemos todo arregladito, no necesitamos al Mesías en realidad. Pero Cristo llegó y dijo ser quien era. Entonces ahí toda esta clase alta judía se molestó, se desquició con este atributo de Dios, de haberse hecho hombre. Y lo quisieron matar, obviamente, porque su negocio se les venía abajo. Y lo interesante es que el título que vamos a ver hoy día, el siervo de Dios, no desquicia a los judíos. A los judíos hasta el día de hoy los desquicia y los saca de su centro, los saca de su mirada de la Escritura, el hecho de que Cristo era el Mesías. Para ellos, hasta el día de hoy, Jesús es el hijo ilegítimo de María con un soldado romano. Ese fue el rumor que se empezó a echar a correr desde el primer siglo. ¿Ese Jesús que ustedes creen los cristianos? No. Es hijo de un soldado romano ese tipo. Y eso creen. Ese ha sido el rumor para desprestigiar la obra del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver el título que desencaja muchas veces
a sus discípulos, a sus hijos, a la iglesia. Es el título de ser siervo. Qué contradicción, qué paradoja. Vimos la semana pasada a Dios, a Cristo en toda su gloria, uno con el Padre. Pero hoy día vamos a ver a Cristo, el siervo. Y aquí es donde todos muchas veces empezamos a ir, ¿siervo? Sí. Así que oremos para que Dios nos dé un buen tiempo. Padre, gracias por la misericordia que usted ha tenido, no solo de revelarse a nuestras vidas un día, sino de tenernos ahora acá como una comunidad, una iglesia local, donde podemos exponer su palabra, donde podemos conocerle un poquito más. Señor, hemos estado viendo a través del Evangelio de Juan muchas facetas suyas. Y nos gozamos, la verdad es que ha sido un tremendo gozo para nuestras vidas conocerle. Saber que usted es el Verbo, el templo, la luz. Usted es uno con el Padre. Hemos visto tantas facetas. Y hoy día hay una a la cual o rehuimos o lo hacemos de mala manera, que es nuestro servicio, es el servicio. Señor, enséñanos a cómo tú sirves, cómo tú lo haces, por qué no te quejas, porque lo haces y lo haces continuamente y lo sigues haciendo. Dice su palabra que hasta el día de hoy usted intercede allá en los cielos por nosotros. Y si hay una obra por la cual nosotros hoy día llegamos hasta acá y estamos aquí de pie, es solo porque usted está ahí intercediendo y sosteniéndonos. Pedimos que su palabra hoy día nos pueda hablar, Señor, desde el que predica como a los que escuchan, a todos, a cada uno, Señor, para que podamos aprender este misterio, Señor, de amor, que es el servicio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Acompáñenme a Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan que estamos leyendo, capítulo 13. Y vamos a leer, antes de leer, el contexto en el que pasa esto que vamos a leer, es en la fiesta judía de la Pascua. ¿Ya? Esta fiesta es bien interesante porque era la primera fiesta del año del calendario judío y que se instituye en Éxodo capítulo 12. Si se acuerdan algunos, es cuando el pueblo de Israel tiene que salir rápido de Egipto. Y tienen que, como por la dureza del corazón de Faraón, no quiere soltar a los judíos, entonces el Señor dice, ya, viene una última prueba, una última señal, en donde sí los van a soltar. Es en donde yo voy a matar a los primogénitos, de los animales, de las personas e incluso del hijo del Faraón. Y en esa ocasión Dios le dice a través de Moisés al pueblo que aparten un cordero sin defecto, y tengan una cena pascual. Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que quiere decir Pascua, pasar por alto. ¿Por qué? Porque iba a venir ese ángel destructor a llevarse las vidas de esos niños, de esos primogénitos. Y las únicas casas que se iban a salvar iban a ser aquellas que tuvieran la sangre de ese cordero sin mancha en los dinteles de sus puertas. Y cuando vea esa señal de esa sangre, ese ángel iba a pasar por alto. Y se instituyó después como una fiesta obligatoria para el pueblo de Israel, una de las 3 fiestas obligatorias. Y ese día era el que estamos acá, en que Cristo se junta con sus discípulos para celebrarla. Esa cena en que compartían un cordero, compartían un pan sin levadura, compartían hierbas amargas, y después se les fue agregando ciertas cosas, ciertos ritos, en donde también compartían 4 copitas de vino en diferentes tiempos durante la cena. Por eso cuando Cristo dice, no sé si recuerdan, esta es la copa del nuevo pacto.
Ya no la sangre del cordero, sino mi sangre, que va a ser derramada para una nueva Pascua, en el fondo. Para que ya no venga juicio sobre ustedes, sino venga la gracia. Para que ya no haya la ira de Dios sobre ustedes, porque va a estar mi sangre cubriéndolos. Ese es el nuevo pacto. Es precioso, precioso ese tiempo en que está Jesús. Una fiesta tremendamente solemne. Solemne. Ningún judío debía contaminarse, debía cuidarse, no tocar nada inmundo, ni dejar de hacer todo el ritual de la cena. En ese contexto estamos. Y mira el capítulo 13, vamos a leer hasta el 17, rápidamente. Síganme por favor en la lectura. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. 4 acciones. Aquí viene la quinta. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. 6. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 7. 7 acciones. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, ¿cómo? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, mira el orden ahora, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las enseñaseis. No, hiciereis. Muy bien. ¿Saben lo escandaloso que fue lo que hizo Cristo en ese día? Ya con el contexto que vimos de lo solemne que era esa fiesta judía. Lo que hace es tremendamente escandaloso. En aquella época, todas las calles servían como vía de evacuación de las aguas que se usaban en los hogares, en las casas. Tanto de las aguas para lavado, servicio, como también las aguas servidas. Todo corría por las calles de Jerusalén. Y en las casas, sobre todo en las casas con cierto nivel, tenían siempre algún esclavo, un sirviente. Al de más bajo nivel, lo tenían para que cuando llegaban visitas, les desatara la correa del calzado y le lavara los pies, para que no entrara con sus pies inmundos a la casa. Y sobre todo en esta época, que era la fecha solemne de la Pascua judía. Entonces, cuando Cristo se hace estas 7 acciones, se levanta, se ciñe una toalla, toma un lavatorio, lava los pies, los enjuaga. Los discípulos quedaron, ¿qué? Por eso Pedro es entendible. Cuando Pedro llega a Pedro,
Señor, ¿tú me lavas los pies? Y fíjate en la frase de Pedro, no le dice, Señor, ¿tú me lavas? No, déjame a mí. No le dice eso. Porque era inmundo, era escandaloso hacer eso. Por eso él ni siquiera se ofrece para hacerlo. Sino que le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Por eso el ejemplo tan bonito de Juan el Bautista cuando dice, yo no soy ni digno ni de desatarle la correa de su calzado. En el fondo Juan el Bautista está diciendo, yo no soy ni digno ni de ser el esclavo más bajo de una casa, ni siquiera para desatarle la correa de su calzado. Por eso dice eso Juan el Bautista. Entonces, nosotros lo vemos hoy día, leemos la Biblia y si no entendemos el contexto, decimos, uy, qué bonito el gesto de Jesús. Pero la verdad no tenía nada de bonito, nada, era realmente desagradable lo que estaba haciendo. Era impropio, no se debía hacer algo así. Imagínense la escena, me imagino a todos petrificados, con sus chalitas ahí, y ven que Jesús se va acercando. Yo me imagino que algunos empezaron a limpiarse con un trapito, así como, justo pisé. ¿Se imaginan? Imagínense, si lo pudiéramos llevar a un ejemplo hoy día, es como que la parada militar, de lo solemne que es, y termina la parada militar y el presidente se baje y con una escoba y una pala a recoger lo que los caballos dejaron. Es impropio, no, presidente, le dirían, ¿cómo? Es tan impropio lo que hace Cristo ahí, tan fuera de lugar. Es escandaloso. Por eso los discípulos quedaron como en una... Eso no lo vieron venir. Nadie lo veía venir. Yo creo que a todos los discípulos les encantaba cómo Cristo confrontaba a los fariseos y los dejaba callados cuando le preguntaban del impuesto y Él le dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow, Señor, qué potente! Amén. O cuando sanaba a los enfermos, o cuando multiplicaba panes, peces, cuando hacía milagros, cuando toca a un leproso lo sana, cuando... camina sobre el mar, cuando detiene el viento, cuando detiene la lluvia. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Ese es nuestro Mesías. Amén. Cuando levanta a un Lázaro. ¡Wow! Pero cuando hace esto, el Mesías, transfigurarse. Es extraño que solo Juan registra este hecho. Y si lo pudiéramos entender un poquito más, acompáñenme a Lucas 22. Mira lo que estaba pasando en esa escena, en donde Jesús ya les viene repitiendo, ¿saben qué? Yo voy a ser muerto. A mí me van a tomar los principales de la sinagoga, los judíos, los fariseos, los saduceos, y van a hacer conmigo, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Ya se lo ha dicho 3 veces. Y la discusión que tenían ellos, si me acompañan ahí al capítulo 22 de Lucas, versículo 24, dice al 26, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira lo que estaban discutiendo el día de la cena de la Pascua. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ese era el contexto, esa era la discusión en ese momento. Y más que palabras, Cristo lo hace con actos, con hechos. Se levanta y les empieza a hacer algo que ninguno hizo. Le lavó los pies. Y nadie quería hacerlo tampoco. Si pudiéramos dividir este relato que leímos de Juan, del 1 al 17, pudiéramos dividirlo en tres grandes escenas. Del 1 al 5, Jesús toma la iniciativa.
Del 6 al 11, el diálogo de Jesús con Pedro. Y del 12 al 17, la enseñanza. Podríamos dividir en 3 grandes actos este relato. Cómo el Dios soberano, hecho hombre, llega a este nivel de amor servicial por su iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué hace algo tan escandaloso? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué? ¿Cómo llega a tomar una decisión así? Es interesante porque la respuesta no es tan misteriosa, no es tan mística. Está en el mismo relato. Mira el versículo 1 de Juan 13. Antes de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, ¿qué dice ahí? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Primera razón, sabían el tiempo en que estaba. Sabía Jesús el tiempo en que estaba. Varias veces está en la Escritura, en los Evangelios, y Jesús conocía que todavía no había llegado su hora. Él estaba consciente de los tiempos y tenía otro motor más poderoso todavía. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un servicio basado en el amor. Conocía los tiempos, sabía que su tiempo había llegado, tenía la certeza de dónde estaba. Y es algo que el Señor también critica cuando su iglesia o sus discípulos no entendemos el tiempo en que estamos. Mira en Lucas 12, 56, si me acompañan rápidamente. Lucas 12, 56, aquí Cristo le dice si me acompañan del 54, capítulo Lucas 12, mira el 54. Decía también a la multitud, no a los fariseos solamente, a la multitud que estaba ahí, incluyendo a sus discípulos. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, les dice, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No distinguir el tiempo en que estamos. Cristo lo tenía claro. Y es interesante esto. De hecho, hay un texto en Primera de Crónicas 12, que hay algo bien interesante ahí. Lo conversamos un día con el pastor Julio, cuando veníamos a la primera reunión de ancianos. Estábamos ahí como escobitas nuevas. Estábamos ahí expectantes de la primera reunión de ancianos. Y conversábamos que el Señor ojalá nos diera este corazón de los hijos de Isaacar. El rey David estaba juntando un ejército y mira los hombres que junta acá en Primera de Crónicas 12, versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos, saber el tiempo en que estamos, su amor eterno por los suyos. Y el versículo 3, este es interesante, mira qué movía a Jesús a servir con este tipo de servicio. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Dónde estaba la identidad de Jesús? ¿En quién? ¿En quién descansaba? En su Padre. La identidad de Cristo descansaba en Dios. Él sabía de dónde venía, sabía por qué estaba ahí, sabía a quién amar y sabía a dónde iba. Son 4 preguntas que la filosofía hoy día, hasta el día de hoy, no sabe responder. No sabe. Hemos llegado a tal punto de contradicción tratando de entender de dónde venimos
quiénes somos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos, que hemos tenido que inventar una teoría de la evolución para decir que venimos de la nada y que vamos a la nada. Tanto así queremos rechazar al Creador que hemos tenido que inventar filosofías, doctrinas, religiones. La religión hindú es realmente un chiste, son historias fantásticas de dioses y cosas que la mitología griega, ¿para qué hablar la mitología griega? De tratar de explicar de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos. Hay un filósofo alemán, Schopenhauer, que en un momento de caos, de tanto pensar y filosofar, ¿para qué estamos acá? Hubo un día que lo pillaron a las 5 de la mañana en una cuneta en Alemania, sentado, tomándose la cabeza. Y llega la policía y le dice, señor, ¿quién es usted? Y él dice, eso desearía saber. Qué extraño, un filósofo existencialista que no sabía quién era. Y él ha escrito mucho acerca de el sufrimiento, que en esta vida estamos solo para sufrir y cuando estamos bien nos aburrimos. O sea, su vida gira en torno al sufrimiento y al aburrimiento. Esas son las respuestas que da el mundo. La filosofía, el existencialismo, trata de responder esto y no lo responde. Y por eso no nos amamos. Por eso nuestro amor es egoísta, es egocéntrico. Por eso nuestro amor es utilitarista. Solo queremos utilizar para poder llenarme. Por eso nuestra existencia muchas veces es tan vacía y en el mundo es tan vacía, es tan triste. Cristo sabía de dónde venía, sabía por qué estaba acá, sabía dónde iba. Por la claridad de su esencia, no tenía problema de hacer algo tan escandaloso como lavarle los pies a los discípulos. Hacer algo escandaloso. Nosotros tenemos muchos problemas para hacer algo escandaloso, ¿cierto? Algo que rompa el esquema, el status quo. ¿Por qué? Porque a veces entendemos muy poco el de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y quién nos ha dado todo lo que tenemos. Sin duda que luchamos en nuestras mentes. Por ejemplo, cuando compartía Rodrigo el tema de la ofrenda, sin duda que luchamos, hermanos. Luchamos, sí. Pero yo me gané esto, a veces. Pero si mi esfuerzo, ¿y mi esfuerzo dónde queda? ¿Y quién sostiene cada una de nuestras células? ¿Saben? De todos los paseos que me he dado al hospital en estos días, he llegado a la conclusión, caminando por esos largos pasillos, que estar sanos, hermanos, es un regalo. Porque lo normal, lo natural de nuestro cuerpo caído es enfermarnos. Es que algo falle. Algo falle. Y desde el día que Adán pecó, nuestro corazón se endureció, nuestra mente se entenebreció y nuestra voluntad se esclavizó. Todas esas disfunciones tenemos. Lo normal es estar mal. Lo normal. Lo extraordinario es tener salud. Lo extraordinario y más extraordinario, y gracias sobre gracias, además ser salvos. Y que podemos pasar por cualquier situación y circunstancia y poder descansar en Él. Eso no tiene precio. Tenemos consuelo, tenemos esperanza. Podemos servirnos con libertad. Y qué triste cuando no lo hacemos, cuando no nos dejamos, sino que tenemos malos conceptos de nosotros mismos. A veces, por lo general, tenemos
un concepto más alto de nosotros mismos. Por eso nos daña tanto cuando dicen algo de nosotros. O nos afecta tanto cuando alguien dice, oye, pero es que estuvo fome tu sermón. Amén. Y uno dice, sí, el Señor sabe. Dios. Pero por dentro, oye, es que había que corregirle esto. Amén. Ya. Y la guardan. Amén. Amén. Si tenemos que corregirnos y lavarnos los pies unos a otros. Qué privilegio. Tenemos un problema de que a veces nos han opacado mucho y no queremos servir por temor a ese ¿qué dirán? O tenemos el problema que queremos servir, pero no queremos pasar por el proceso para servir. Que Dios forme nuestro carácter primero. Entonces estamos en esa lucha. Una, que ya nos dañaron mucho en el mundo, nos hicieron daño, nos dejaron así con muchas barreras como para servir, para no exponerme, para no sufrir. Y estamos llenos de botones ahí. Si aprietan alguno de nuestros botones, se activan todas nuestras defensas. Y por otro lado estaban también algunos hermanos que quieren hacer cosas, muchas cosas, quieren servir, pero todavía el carácter no está formado. Entonces hay un riesgo de caer en el orgullo al tiro porque te ves usado por Dios. Amén. Yo lo hago mejor que ese hermano. Yo debería estar ahí. Y Satanás ahí. Entonces, no. Que Dios nos dé ese entendimiento de saber que somos pecadores empedernidos, salvados por gracia, para servir en su obra. Solo por gracia. Y no solamente eso, después en 1 de Pedro 2, 5 dice, si no me equivoco, vosotros sois más encima real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, pecadores, a su luz admirable. ¡Wow! Ahí está nuestra identidad. No es lo que nosotros logramos, no es nuestros años que llevamos de cristiano y todo lo que yo he hecho y miramos siempre para atrás, solo para atrás. Es que yo hacía todo esto y esto y esto. No, Pablo dijo, no, yo lo de atrás ya pasó. Lo que yo hago es que miro hacia adelante y me extiendo hacia lo que está adelante para llegar al supremo llamamiento, a llegar a Cristo, para lo que yo fui hecho. Y por eso Pablo hacía todo lo que hacía. Y no tenía tanto temor a qué pensaran de él o qué dijeran de él. Por eso servía. Y por eso era capaz de pararse contra los fariseos que constantemente querían meter legalismo en la iglesia. Te da libertad. Cuando uno entiende por qué está acá, te da libertad para hacer las cosas, para servir, para servirnos. Por eso Pablo servía. Fíjate ahí en 1 Corintios, capítulo 13. Muchas veces, lamentablemente, estamos sirviendo así. Como Pablo dice en los primeros 3 versículos, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Claro, donde resaltamos nuestros talentos, nuestros dones, pero no hay amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Puedo tener la mejor teología, tener la tremenda biblioteca en mi casa y jactarme de eso, de lo que leo, de lo que no leo, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada, de nada me sirve. Qué tremendo. Que está hablando de 3 cosas que si uno las mira uno dice, pero ¿cómo no va a haber amor en todo eso que hace? Ese tipo está hablando en lengua, oye, no en lengua, que nos vamos a poner a hablar en lengua, sino que, pero sí tienes una cantidad de talentos que Dios te ha dado, de dones.
Oye, pero ¿cómo ese hermano no lo va a estar haciendo por amor? No necesariamente. Posiblemente lo puedes estar haciendo por orgullo, por vanidad, para que nos miren. O podemos estar enseñando de la mejor manera teología y cátedras acerca de la Escritura y no necesariamente estar haciéndolo por amor. O podemos estar incluso sufriendo y repartiendo lo que no tenemos a los demás. Ahí está, ¿viste? Era de Dios lo que está diciendo. Era el Señor ahí corrigiendo. Y podemos estar haciendo muchas cosas sin amor. Bueno, entonces, Pablo, ¿cómo es el amor? Es sufrido. Yo creo que a Jesús tampoco le agradaba el olor que salía de esos pies. Es sufrido, es bueno, es benigno, es sin envidia. No tiene problemas porque otro hermano está creciendo. No es jactancioso, no tiene vanidad, no tiene maldad, no tiene egoísmo, no tiene ira, ni rencor, no guarda rencor, no tiene injusticia y todo lo hace de verdad. Mira cómo termina esas características de ese amor. No tiene miedo a sufrir. Todos tenemos miedo a sufrir. No tiene miedo a sufrir, no tiene miedo a creer en el otro, que puede crecer, que aunque le cueste, no, vamos hermano, porque vamos adelante. Porque Cristo te llamó. Y Cristo no miente, por algo te llamó. No tiene miedo a esperar, no tiene miedo a creer, no tiene miedo a soportar, porque es un amor eterno. Ese amor, ágape, movía a Jesús. Porque sabía de dónde venía, lo que tenía y hacia dónde iba. La segunda parte es bien interesante porque habla con Pedro y Pedro recrimina al Señor, ¿cierto? Pero no se ofrece como ayuda y pasa de la negación al jamás me lavarán los pies, a la súplica. Favor, Señor, lávame no solamente los pies, las manos, la cabeza. Bueno, ¿cómo? Y el Señor en cada una de sus emocionales respuestas, a las que también nosotros tendemos a caer, Él le dice primero, mira, no lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender. Espera, tiempo. Tienes un proceso que pasar todavía conmigo. Después, cuando ya se pone más denso, Pedro y le dice, no, tú no, jamás me lavarás. Le dice, no tendrás parte conmigo. Y después cuando le dice, pero entonces lávame completo, ya estáis lavados. Fíjate que le habla de una necesidad de crecer en todo tiempo, porque no creas que lo sabes todo. Tendemos a aprender un poquito y a creer que ya somos tremendos teólogos. Qué penoso eso, porque mientras más aprendemos nos damos cuenta que menos sabemos. Y necesitaba saber de un amor obediente, que es la señal de un discípulo verdadero. Y le hace ver al final, hey, Pedro, tranquilo, tú ya eres salvo. Tranquilo. No estés ansioso de no hacer o de hacer mucho. De servir aquí, de servir allá o no, o de no servir. No, tranquilo. Ya eres salvo. Vosotros ya estáis lavados, les dice. Qué tremendo. Pero necesitan lavarse los pies, sí, porque al caminar por este mundo nos ensuciamos. Siempre. Situaciones, cosas que pasan en nuestras vidas, pecados, luchas, caemos. Sí. Pero tranquilos, ya estáis lavados por la sangre del Cordero que hace pasar por alto la ira de Dios. Podemos servirnos, no hay problema. No hay nada que lo impida. Nada. Lo hermoso, yo digo acá de este diálogo con Pedro es que Jesús no
Ni siquiera lo recrimina, le responde. Y además es como que le dijera, si pudiéramos parafrasearlo, le dice, Pedro, yo sé cómo tú eres y yo sé cómo te llamé. Yo sé todas tus luchas, todas y cada una. Yo sé que te falta la fe, yo sé que eres emocional, yo sé que tienes conflictos constantemente con lo que yo hago, pero tranquilo. Yo sé en lo que te voy a hacer, en lo que voy a hacer de ti. Yo ya te conozco desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tranquilo. Conóceme. Descansa en mí. Sírveme. Después que Pedro le niega y el Señor lo restaura, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. No era ese amor ágape todavía. Era ese amor de querer, de afecto filial. Ese es nuestro amor. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Si lo extraordinario pasa cuando Él empieza a ganar terreno en nuestra vida y nos empieza a enseñar a amar como Él amó, a perdonar, a querer restaurar nuestros hogares, a querer amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, con todos sus defectos. Pero Dios lo conoce, no yo. Dios sabe lo que va a hacer con él y con ella. Amar a mi hijo, a ese hijo rebelde. Ámalo. Velo con los ojos de Cristo. Dios va a hacer algo con él. Ten la certeza, no dejes de orar por él. Descansa en él. Sírvele. A mi hermano que me cuesta servir en la iglesia. Sírvelo. Porque Dios está haciendo una obra con él. Y Dios está haciendo una obra contigo a través de él. Sin duda. No tengamos miedo a amarnos, a servirnos. Si Él está en medio nuestro, no hay nada que temer, nada. Y la enseñanza final, cuando Cristo les dice, ahí yo creo que fue el golpe de knockout, aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, porque les dice, así como yo os he hecho, vosotros debéis hacer. Ya no es una opción, es un mandato. Todo esto es un mandato. Es parte del amor, el servicio. Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué no estamos sirviendo? ¿Por qué nos cuesta servir? Quizás nos han dañado, quizás hemos tenido experiencias tristes en el pasado, en iglesias, hemos tenido quizás una triste experiencia. Muchas cosas podemos tener. No nos han valorado, no han valorado lo que he hecho, el sacrificio. Todo lo que me he desgastado muchas veces. Nadie lo agradece. No importa, nadie lo tiene que agradecer en esta tierra. A Cristo no le agradecieron cuando estaba en la cruz. Lo siguieron criticando incluso. Incluso hasta estando en la cruz misma, sufriendo. Un ladrón de ahí al lado más encima se estaba burlando de él. Y el otro como que atina y dice, oye, nosotros estamos sufriendo, pero con justa razón por lo que hicimos, pero él no. Él sabe cuando servimos y no somos recompensados a como nosotros quisiéramos ser recompensados. No tenemos que ser recompensados porque Él ve. Y Él sabe por qué lo hacemos y el cómo lo estamos haciendo. Qué lindo servir así, es servir con libertad, servir como Él sirvió, hablar como Él habló. Hubo un hombre que se divertía matando y persiguiendo cristianos. Y él dijo en la carta a los filipenses, como un adelanto para el retiro de varones, ¿cómo hay que servir? Filipenses 2, yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero quizá es un bonito texto para terminar.
Este es el modelo para servirnos, hermanos, para vivir como iglesia. Capítulo 2, versículo 1 dice, mira lo que decía este perseguidor de la iglesia, este hombre que se divertía arrastrando a hombres y mujeres a las cárceles y dando su visto bueno para cuando los mataban, haciéndolos renegar, incluso él decía, reniega de Cristo, reniega de Él. Y mira cómo habla ahora. Mira si Dios no... ¿Hay algún imposible para Dios? No. Si Él puede transformar a un hombre así, a una mujer y a un hombre hoy día, también lo puede hacer. Hombres como nosotros, mujeres como ustedes, sin duda. No tiene ningún problema en hacerlo, de hecho quiere hacerlo. Mira cómo lo dice. Por tanto, mira este hombre, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Para qué? Para que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no solo lavando los pies, sino que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No te da miedo sufrir. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo es al final para la gloria de Él. Como decía Matías la semana pasada en Romanos 8, ¿qué nos puede separar de ese amor? Nada. Y da una lista Pablo ahí de cosas, pero al final le está diciendo, oye, mira, ni siquiera ni por ti mismo te puedes separar del amor de Él. Ni siquiera tú puedes. Qué tremendo. Y ese amor es para que lo podamos ver reflejado en el servicio unos por otros. Tremendo. Qué lindo. Nunca van a ser de ti, ni de mí, este amor. Nunca. Tiene que habitar el Espíritu del Hijo de Dios ahí, en tu vida y en mi vida, para poder servirnos así. Si no, va a ser vanaglorioso. Vamos a hacer las cosas para que nos golpeen la espalda. No, que sea porque Él lo hace con su Espíritu y nos podamos servir. Amén. Amén. Vamos a orar.